¿Qué pasaría si te dijera que eres Dios? Que en lo más profundo de tu ser habita un poder tan vasto, tan increíble, que lo has ocultado incluso de ti mismo. Carl Jung, el renombrado psiquiatra y psicólogo, exploró esta idea en sus estudios del inconsciente colectivo, los arquetipos y los complejos. Según Jung, cada uno de nosotros tiene una conexión con lo divino, pero esta conexión ha sido enterrada bajo capas de experiencias, traumas y condicionamientos culturales. Este viaje que emprenderemos juntos te llevará a recordar tu verdadera naturaleza, a reavivar la chispa divina que llevas dentro. Porque, en lo más profundo, eres Dios, pero lo has olvidado. Imagina que dentro de ti existe un vasto océano de sabiduría ancestral. Este océano no es solo tuyo, es compartido por toda la humanidad, desde el principio de los tiempos. Este es el inconsciente colectivo, uno de los conceptos más profundos propuestos por Carl Jung. A diferencia del inconsciente personal, que almacena recuerdos y experiencias individuales, el inconsciente colectivo es una herencia psíquica que todos compartimos. Es en este espacio donde residen los arquetipos, imágenes primordiales y patrones que dan forma a nuestras percepciones, comportamientos y sueños. Sin embargo, lo más importante es que en este océano colectivo reside lo divino. Jung nos dice que hemos olvidado esta conexión, enterrando nuestra naturaleza más profunda bajo capas de condicionamientos sociales, traumas personales y los dictados de la mente consciente. ¿Por qué hemos olvidado este tesoro? Una razón clave es la alienación de nuestro ser interior. A medida que avanzamos en la vida, nos volvemos cada vez más identificados con el ego y la mente consciente. Nuestras preocupaciones diarias, la rutina, los problemas y los condicionamientos culturales nos desconectan de esa fuente profunda de sabiduría. Como resultado, vivimos en una especie de ceguera espiritual, creyendo que lo que vemos y experimentamos en la superficie es todo lo que hay. Pero Jung argumenta que detrás de esta fachada se encuentra una verdad más grande. Somos parte de algo mucho más vasto y sagrado. Para reconectar con este inconsciente colectivo, debemos adentrarnos en las profundidades de nuestra psique. Esto no es una tarea fácil. Requiere coraje y la disposición para enfrentar lo que hemos reprimido y olvidado. Enfrentar nuestros miedos, inseguridades y traumas es el primer paso para llegar a este tesoro oculto. Es en estos lugares oscuros donde también reside nuestra conexión con lo divino. Jung sugirió que a través de técnicas como la imaginación activa y el análisis de sueños, podemos empezar a abrirnos a los mensajes del inconsciente colectivo. Los símbolos, las imágenes y las sensaciones que emergen de este espacio son guías que nos pueden llevar a recordar nuestra verdadera esencia. Uno de los obstáculos más grandes para acceder a esta sabiduría es el miedo a lo desconocido. El inconsciente colectivo, aunque es una fuente de inmenso poder, también contiene aspectos de la psique que nos resultan aterradores. Estos aspectos son a menudo lo que hemos reprimido como sociedad: la muerte, el caos, la violencia, lo inexplicable. En nuestra vida diaria, tratamos de evitar estos temas, pero en el proceso también cerramos las puertas a la totalidad de lo que somos. Sin embargo, cuando nos atrevemos a explorar estos rincones oscuros, descubrimos que no son tan aterradores como pensábamos. De hecho, son llaves para despertar a nuestra divinidad interna. El inconsciente colectivo también es la fuente de nuestras experiencias espirituales más profundas. Los místicos, santos y profetas de todas las culturas han accedido a esta fuente, trayendo consigo visiones y revelaciones que han moldeado las religiones del mundo. Según Jung, estas visiones no provienen de un lugar externo, sino del inconsciente colectivo, el cual es inherentemente divino. Lo que ellos experimentaron no fue más que un despertar a la verdad de lo que todos somos, expresiones individuales de lo divino, conectados entre sí a través de esta red profunda e invisible. Los arquetipos son como espejos que reflejan la verdad más profunda de lo que somos. Estos patrones universales que Carl Jung descubrió en el inconsciente colectivo son representaciones de las experiencias más fundamentales que atraviesa la humanidad: el héroe, la madre, la sombra, el sabio, el niño y, por supuesto, Dios. Pero los arquetipos no son solo figuras simbólicas, son energías vivas que moldean nuestra vida interna y externa. Cuando Jung propuso el concepto de arquetipos,
no solo estaba hablando de patrones psicológicos, sino de manifestaciones de lo divino en la psique humana. Son las formas en que lo eterno, lo trascendente, se expresa en nuestras vidas cotidianas. Cada arquetipo tiene una función específica. Por ejemplo, el héroe representa la búsqueda de superación, el enfrentamiento de pruebas y la eventual transformación. A nivel personal, el arquetipo del héroe se manifiesta cada vez que enfrentamos desafíos que parecen insuperables, pero que, al superarlos, nos transforman profundamente. En este sentido, el héroe es una representación simbólica de nuestra capacidad para crear y recrear nuestras vidas. Sin embargo, lo que Jung nos muestra es que este héroe no es solo una figura mitológica. Es una expresión de lo divino que todos llevamos dentro. Cada vez que enfrentamos una prueba y la superamos, estamos, de alguna manera, reviviendo el viaje del héroe y conectándonos con esa energía divina. Pero no todos los arquetipos son luminosos. Uno de los más poderosos y, a menudo, más temidos, es la sombra. Este arquetipo representa los aspectos oscuros de nosotros mismos que hemos reprimido o rechazado. En muchas tradiciones religiosas, la sombra se asocia con el mal, el diablo o los demonios. Sin embargo, Jung nos enseñó que la sombra no es inherentemente mala. Es simplemente todo lo que no hemos aceptado de nosotros mismos. Al confrontar e integrar la sombra, podemos liberar una cantidad tremenda de energía psíquica. En otras palabras, al enfrentar nuestra oscuridad, podemos despertar partes de nuestra divinidad que han estado ocultas. Otro arquetipo clave es el del anciano sabio. Esta figura, que aparece en mitos y cuentos de todas las culturas, simboliza la sabiduría y el conocimiento espiritual. En el nivel más profundo, el anciano sabio es una representación del aspecto divino de nuestra psique que ya conoce la verdad. Aunque en la vida cotidiana solemos proyectar este arquetipo en figuras de autoridad, como maestros, guías espirituales o incluso terapeutas, la verdadera sabiduría que buscamos reside dentro de nosotros. El anciano sabio es ese aspecto de nosotros mismos que ya sabe que somos divinos, pero que hemos olvidado. El arquetipo de Dios es el más elevado y complejo de todos. No se refiere necesariamente a un Dios externo en el sentido religioso tradicional, sino a la manifestación de la totalidad de nuestra psique. Jung creía que, en última instancia, todos los arquetipos apuntan hacia este arquetipo supremo. Dios es el símbolo de la unidad, de la integración de todas las partes de nuestra psique en un todo coherente y pleno. Es la culminación del proceso de individuación, donde nos damos cuenta de que no estamos separados del cosmos, sino que somos parte de él. Al reconocer que el arquetipo de Dios vive dentro de nosotros, recordamos que somos co-creadores de nuestra realidad. Carl Jung describió el proceso de individuación como la búsqueda de la plenitud psicológica, el viaje interno hacia la integración de todos los aspectos de uno mismo. Este proceso es el núcleo de su teoría psicológica y también el vehículo para despertar a nuestra divinidad interior. Mientras que en la vida cotidiana solemos identificarnos con nuestro yo consciente, la individuación nos invita a integrar tanto lo consciente como lo inconsciente, lo luminoso y lo oscuro, y a unirnos con los aspectos olvidados de nuestra psique. En última instancia, el proceso de individuación no es solo un camino hacia la autorrealización psicológica, sino un viaje espiritual hacia la comprensión de que somos algo mucho más grande que el ego. Somos divinos. Jung veía la individuación como una tarea de toda la vida. No es un proceso que se pueda completar de manera rápida o sencilla. Implica, primero, el despertar a la existencia de una parte de nosotros que hemos olvidado, una parte que reside en el inconsciente. Esto no significa que estemos incompletos desde el nacimiento, sino que la sociedad, la cultura y nuestras propias decisiones han fragmentado nuestra personalidad. A lo largo de los años hemos ignorado, reprimido o proyectado fuera de nosotros aquellos aspectos que no encajan con nuestra idea consciente de quiénes somos. Estos aspectos, a menudo escondidos en la sombra, forman parte de nuestra naturaleza más auténtica. Un aspecto fundamental de la individuación es la confrontación con la sombra. Como mencionamos anteriormente, la sombra contiene todo lo que hemos rechazado o reprimido, incluyendo tanto lo negativo como lo positivo.
Cuando nos negamos a enfrentar nuestra sombra, continuamos proyectando esos aspectos no aceptados en los demás. Sin embargo, al embarcarnos en el proceso de individuación, aprendemos a integrar estos aspectos. Al hacerlo, recuperamos el poder que hemos perdido al esconder partes de nosotros mismos, y comenzamos a recordar nuestra conexión con lo divino. Es como si cada paso en este viaje fuera un peldaño hacia el reconocimiento de nuestra verdadera identidad. Uno de los momentos más significativos del proceso de individuación es lo que Jung denominaba el encuentro con el self. El self, o sí mismo, es el centro total de la personalidad, que incluye tanto el consciente como el inconsciente. Es lo que Jung veía como el yo auténtico, más allá de las máscaras del ego. En este sentido, el self es la expresión más clara de nuestra divinidad interior. A lo largo del proceso de individuación, a medida que integramos más aspectos de nosotros mismos, nos acercamos a esta totalidad. Sin embargo, no es fácil. Requiere una constante autoobservación, una disposición a cambiar nuestras creencias sobre nosotros mismos y, lo más importante, una apertura a lo desconocido. El self también está intrínsecamente conectado con lo trascendental. Cuando Jung hablaba del self, no lo hacía en términos puramente psicológicos, sino también espirituales. De hecho, el self es una manifestación del arquetipo de Dios dentro de nosotros. Es lo que nos conecta con lo divino, lo que nos hace recordar que somos mucho más que nuestras experiencias diarias y nuestras identidades superficiales. El self trasciende el tiempo, el espacio y la individualidad. Nos recuerda que somos parte de un todo más grande, que nuestra vida tiene un propósito más profundo y que ese propósito está intrínsecamente relacionado con nuestra naturaleza divina. En el proceso de individuación, también nos encontramos con los arquetipos que moldean nuestra psique. Estos arquetipos no son solo figuras simbólicas o ideas abstractas, sino que son expresiones del inconsciente colectivo. A medida que los confrontamos e integramos, experimentamos un despertar espiritual. Por ejemplo, el encuentro con el arquetipo del héroe puede ser visto como una invitación a enfrentar nuestros propios desafíos internos. El héroe simboliza nuestra capacidad para superar obstáculos y transformarnos en algo más grande. Pero lo importante es que este viaje no es solo personal, sino universal. Cada persona que se embarca en el proceso de individuación está reviviendo una antigua historia que ha sido contada en todas las culturas y mitologías. Esta historia es la de un individuo que, al enfrentar la adversidad, descubre su verdadero poder. La sombra es un concepto central en la obra de Carl Jung, y también uno de los más malinterpretados. A menudo, la sombra se asocia únicamente con aspectos negativos o indeseables de la psique, pero Jung nos enseñó que en la sombra reside tanto nuestro potencial más oscuro como nuestra luz más brillante. Es el guardián de nuestra divinidad olvidada, porque lo que hemos reprimido o negado en nosotros mismos no solo incluye nuestras debilidades o miedos, sino también nuestras mayores fortalezas, talentos y el mismo poder divino que llevamos dentro. Confrontar la sombra no es solo un acto de valentía psicológica, sino también un acto de reconciliación espiritual. La sombra está compuesta por todas aquellas partes de nosotros que hemos rechazado por considerarlas inaceptables, vergonzosas o incompatibles con la imagen que queremos proyectar al mundo. A lo largo de nuestras vidas, hemos aprendido a esconder estas partes en lo profundo de nuestra psique, en un intento de evitar el juicio de los demás o incluso de nosotros mismos. Sin embargo, cuando reprimimos aspectos de nuestra psique, no desaparecen. En lugar de eso, se esconden en la sombra y continúan influyendo en nuestras acciones y decisiones, a menudo de manera inconsciente. La sombra, entonces, es una parte integral de quienes somos, y no puede ser ignorada indefinidamente. Uno de los mayores peligros de negar la sombra es la proyección. Cuando no somos conscientes de nuestra propia oscuridad, tendemos a proyectarla en los demás. Este es un mecanismo de defensa común que nos permite evitar enfrentar nuestras propias debilidades o defectos al atribuirlos a otras personas. Por ejemplo, podríamos juzgar duramente a alguien por ser egoísta, cuando en realidad estamos negando nuestros propios impulsos egoístas. La proyección no solo nos aleja de nuestra verdad interior, sino que también impide que tengamos relaciones auténticas y profundas con los demás.
Para Jung, confrontar la sombra es un paso esencial en el proceso de individuación. No podemos llegar a ser seres completos ni recordar nuestra divinidad sin antes reconciliarnos con todas las partes de nosotros mismos, incluidas aquellas que hemos rechazado. Este proceso no es fácil ni agradable. Enfrentar la sombra significa confrontar nuestras más profundas inseguridades, temores y traumas. Sin embargo, es solo a través de este enfrentamiento que podemos liberar el poder que la sombra contiene y comenzar a integrarlo en nuestra vida consciente. Una forma de trabajar con la sombra es a través de la imaginación activa, una técnica desarrollada por Jung para explorar el inconsciente. A través de este proceso, permitimos que las imágenes, pensamientos y emociones que surgen del inconsciente se expresen libremente, sin juzgarlos ni reprimirlos. Esto nos permite entrar en contacto directo con la sombra y comenzar a comprender su naturaleza. Al integrar estas imágenes y emociones en nuestra conciencia, empezamos a desmantelar los muros que hemos construido entre nuestra vida consciente y nuestra psique más profunda. Otra herramienta poderosa es el análisis de los sueños. Jung creía que los sueños son la vía de comunicación del inconsciente, y a menudo la sombra se manifiesta en ellos. Los sueños pueden revelar aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado o reprimido, mostrándonos, a través de símbolos y metáforas, qué partes de nuestra psique necesitan ser reconocidas e integradas. Al analizar nuestros sueños, podemos empezar a descifrar los mensajes que la sombra nos envía, lo que nos permite comenzar el proceso de integración. Los sueños, para Carl Jung, son mucho más que simples fragmentos de nuestra experiencia diaria reordenados en la mente mientras dormimos. Son ventanas al alma, el lenguaje a través del cual el inconsciente nos habla, revelándonos aspectos ocultos de nuestra psique y recordándonos nuestra conexión con lo divino. A través de los sueños, nuestra mente consciente recibe mensajes del inconsciente personal y del colectivo, abriéndonos a símbolos, arquetipos y aspectos reprimidos de nuestra personalidad que buscan integrarse. Los sueños son, por tanto, herramientas esenciales para la individuación y el despertar de nuestra divinidad interna. Jung creía que los sueños ofrecen pistas valiosas sobre lo que está ocurriendo en nuestro mundo interior, aquello que nuestra mente consciente ignora o no puede procesar durante el día. Los símbolos que aparecen en los sueños son manifestaciones del inconsciente colectivo, pero también reflejan deseos, miedos y conflictos personales no resueltos. Estos símbolos no son aleatorios ni meros reflejos de nuestro día a día. Están cargados de significado profundo. Cada sueño es una pieza de un rompecabezas que, si lo desciframos, nos guía hacia un entendimiento más pleno de nosotros mismos. Un aspecto clave de los sueños es su naturaleza simbólica. Para Jung, los símbolos en los sueños son representaciones de arquetipos que existen en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, soñar con volar puede ser una manifestación del arquetipo del héroe, simbolizando el deseo de trascender las limitaciones y alcanzar un estado superior de conciencia. Del mismo modo, la aparición de figuras como un anciano sabio, un niño o incluso animales pueden ser proyecciones de arquetipos que buscan transmitirnos un mensaje. Estos símbolos están diseñados no solo para ayudarnos a resolver problemas personales, sino también para guiarnos hacia una comprensión más profunda de nuestra conexión con el todo, recordándonos que somos parte de algo más grande y divino. Para interpretar los sueños, Jung sugirió un enfoque individualizado. No creía en un sistema rígido de interpretación donde los símbolos tuvieran un solo significado universal, como proponen algunos enfoques freudianos. En lugar de eso, cada símbolo debe ser interpretado en función del contexto único de la vida del soñador. Así, si una persona sueña con una serpiente, ese símbolo podría representar sabiduría y renovación para una persona, mientras que para otra podría simbolizar miedo o traición. El proceso de interpretación de sueños es, por tanto, un diálogo profundo con el inconsciente, en el que la persona aprende a reconocer y aceptar lo que ha estado oculto. Uno de los propósitos más importantes de los sueños, según Jung, es el equilibrio psicológico. Los sueños funcionan como mecanismos compensatorios, es decir, intentan equilibrar la vida consciente del soñador al traer a la superficie aspectos que la mente consciente ha ignorado o reprimido. Si una persona vive demasiado identificada con el ego,
Los sueños pueden actuar como una fuerza correctiva, revelando aspectos de la sombra o presentando situaciones que desafían la autopercepción inflada. De esta manera, los sueños ayudan a mantener la homeostasis interna, asegurando que no perdamos el contacto con la totalidad de nuestra psique. Los sueños también son poderosas herramientas de sanación emocional y espiritual. Muchas veces, aspectos de nuestra psique que han sido heridos o traumados emergen en los sueños en forma de símbolos o figuras. El inconsciente, a través de los sueños, nos da la oportunidad de confrontar estas heridas, no desde el intelecto, sino desde una perspectiva más profunda y simbólica. Al trabajar con estos símbolos, podemos procesar y liberar emociones reprimidas y, en última instancia, recuperar partes de nuestra psique que habían sido fragmentadas por el trauma. Los sueños actúan entonces como un canal de comunicación entre nuestro ser consciente y las partes más profundas de nuestra alma que necesitan atención y cuidado. Además de su función terapéutica, los sueños son también puertas a lo sagrado. Jung creía que los sueños pueden ser experiencias luminosas, encuentros directos con lo divino. En ciertos momentos de la vida, los sueños pueden llevarnos a experiencias místicas o revelaciones espirituales. Estos sueños luminosos no solo tienen un impacto profundo en nuestra vida interna, sino que también nos recuerdan que nuestra existencia tiene un significado trascendental. Muchas personas han experimentado sueños en los que se encuentran con figuras arquetípicas como dioses, ángeles o guías espirituales. Estos encuentros son símbolos de nuestra conexión con lo divino, recordatorios de que somos más de lo que creemos ser. Es en este espacio onírico donde a menudo se experimenta el arquetipo de Dios. En los sueños, la imagen de lo divino puede manifestarse de muchas maneras. Una luz brillante, una figura protectora o una fuerza abrumadora que nos llena de temor y admiración. Estos sueños, aunque a veces perturbadores, son recordatorios de nuestra conexión intrínseca con lo divino. Nos invitan a recordar que no estamos separados de lo sagrado, sino que lo llevamos dentro. Este tipo de sueños puede marcar un punto de inflexión en el proceso de individuación, ya que nos desafían a reevaluar nuestras creencias y a reconectar con nuestra naturaleza espiritual. Jung también señaló la sincronicidad que a menudo ocurre entre los sueños y los eventos en la vida consciente. A veces, un sueño puede parecer profético o puede coincidir con un evento externo que tiene un significado profundo. Estas coincidencias significativas no son casualidad. Son manifestaciones de la conexión entre lo consciente y lo inconsciente, entre el mundo interno y el externo. La sincronicidad es otro recordatorio de que el universo está conectado de maneras que superan nuestra comprensión racional. Es una señal de que estamos en sintonía con algo mucho más grande que nosotros mismos, una conciencia universal de la cual los sueños son una parte integral. La transferencia es uno de los conceptos más fascinantes y reveladores de la teoría junguiana, y aunque se suele hablar de él en el contexto de la relación entre paciente y terapeuta, su significado va mucho más allá. La transferencia ocurre cuando proyectamos aspectos de nuestro inconsciente en otras personas. En el proceso de transferencia, a menudo colocamos sobre los demás, ya sean figuras de autoridad, seres queridos o incluso completos desconocidos, cualidades o emociones que en realidad nos pertenecen. Pero lo que Jung descubrió es que, en muchos casos, lo que proyectamos no es solo lo que hemos reprimido, sino también nuestra propia divinidad. En esencia, olvidamos que llevamos dentro el poder, la sabiduría y el amor que buscamos en los demás. Desde una perspectiva psicológica, la transferencia es un mecanismo natural de la psique humana. Al interactuar con otras personas, nuestra mente inconsciente tiende a proyectar sobre ellas nuestros conflictos no resueltos, deseos ocultos o miedos reprimidos. Esto puede manifestarse en sentimientos de atracción, admiración, odio o dependencia hacia otras personas. Lo interesante, según Jung, es que esta proyección no solo se limita a nuestras relaciones más cercanas, sino que también ocurre con figuras de autoridad, como maestros, terapeutas, líderes religiosos o incluso celebridades. La transferencia es, en el fondo, un intento de la psique de lidiar con las partes de nosotros que aún no hemos integrado. Uno de los aspectos más reveladores de la transferencia es que proyectamos en los demás nuestra imagen de Dios. En lugar de reconocer nuestra propia divinidad interna, atribuimos cualidades divinas a personas externas.
Esto se puede ver claramente en el ámbito religioso, donde las figuras espirituales o divinas a menudo son percibidas como portadoras de poder sobrenatural. Sin embargo, Jung argumenta que este poder, en realidad, es una proyección de nuestra propia divinidad. Hemos externalizado nuestra conexión con lo sagrado, olvidando que la fuente de ese poder reside dentro de nosotros. Este fenómeno no solo ocurre en contextos espirituales. En las relaciones interpersonales, también tendemos a idealizar a ciertas personas, atribuyéndoles cualidades casi sobrehumanas. Podríamos ver a una pareja romántica como un salvador, a un amigo como un guía infalible, o a un terapeuta como un sanador omnipotente. Al hacer esto, estamos proyectando en ellos nuestras propias cualidades divinas, olvidando que lo que admiramos o buscamos fuera ya existe en nuestro interior. Jung creía que el trabajo real consiste en reclamar esas proyecciones y reconocer que el poder, la sabiduría y la luz que buscamos en los demás son reflejos de nuestra propia divinidad. El proceso de retirar estas proyecciones y reconocer nuestra propia divinidad es una parte esencial del desarrollo espiritual. Jung lo describió como una tarea difícil, ya que implica asumir la responsabilidad de lo que proyectamos y enfrentarnos a la realidad de nuestra naturaleza interior. Sin embargo, este proceso es profundamente liberador. Cuando dejamos de buscar fuera de nosotros la salvación, el amor o la sabiduría, nos damos cuenta de que siempre hemos tenido acceso a ellos dentro de nosotros. Dejamos de depender de los demás para nuestra felicidad o realización, y comenzamos a vivir desde un lugar de autenticidad y poder interior. La transferencia también puede enseñarnos mucho sobre nuestras relaciones. Cuando somos conscientes de que estamos proyectando, podemos empezar a ver nuestras relaciones desde una perspectiva más clara. En lugar de depender emocionalmente de los demás para que nos completen o nos validen, podemos reconocer que lo que buscamos en ellos es algo que necesitamos desarrollar dentro de nosotros mismos. Si, por ejemplo, proyectamos nuestra necesidad de amor en una pareja, podemos usar esa conciencia para preguntarnos, ¿cómo puedo darme a mí mismo ese amor? Al hacerlo, comenzamos a integrar esas cualidades divinas dentro de nosotros, en lugar de buscarlas fuera. En el ámbito de la psicoterapia, la transferencia es una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Durante la terapia, los pacientes a menudo proyectan en el terapeuta cualidades de figuras parentales, mentores o incluso de Dios. El terapeuta, consciente de este fenómeno, puede usar la transferencia para ayudar al paciente a ver lo que está proyectando y a comenzar a reintegrar esos aspectos en su propia psique. En lugar de ver al terapeuta como una fuente externa de sabiduría o sanación, el paciente aprende a reconocer que esas cualidades existen dentro de sí mismo. La transferencia, por tanto, se convierte en una vía para la individuación, ayudando al individuo a recordar su propia divinidad. El fenómeno de la sincronicidad es una prueba de que nuestras vidas no están gobernadas únicamente por las leyes de causa y efecto. En lugar de eso, existen conexiones profundas entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. Conexiones que, aunque no siempre podamos explicar racionalmente, tienen un sentido y un propósito más allá de lo que nuestra mente consciente puede comprender. Estos eventos nos muestran que hay un orden invisible operando en el universo, uno que nos lleva a las personas, situaciones y experiencias que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual y psicológico. La sincronicidad no es una idea completamente nueva. En diversas culturas y tradiciones espirituales existen creencias sobre la interconexión entre todos los seres y eventos. Por ejemplo, en el hinduismo se habla del concepto de karma y cómo nuestras acciones están vinculadas a eventos futuros. En el taoísmo existe el concepto del Tao, el flujo natural del universo, que conecta todas las cosas en un equilibrio perfecto. Jung, sin embargo, ofreció una explicación psicológica para este fenómeno, sugiriendo que estos eventos sincrónicos son manifestaciones de la unidad entre el inconsciente y la realidad externa. Según él, los momentos de sincronicidad nos permiten vislumbrar esta interconexión y, en última instancia, recordar nuestra propia divinidad. Estos momentos de sincronicidad suelen ocurrir cuando estamos alineados con nuestro propósito o cuando nos encontramos en un estado de apertura espiritual. Son momentos que parecen mágicos, como si el universo estuviera conspirando a nuestro favor.
Imagina que estás pensando en una vieja amistad que has perdido de vista, y de repente, esa persona te llama o te la encuentras por casualidad. O tal vez estás luchando con una decisión importante, y justo cuando te sientes perdido, te encuentras con un libro, una conversación o una señal que te da la respuesta que estabas buscando. Estos eventos nos hacen detenernos y preguntarnos, ¿es esto solo una coincidencia? ¿O hay algo más ocurriendo? Jung nos invita a ver estos momentos no como azar, sino como oportunidades para despertar nuestra conciencia. Cuando ocurre una sincronicidad, es como si el universo nos estuviera enviando un mensaje, diciéndonos que prestemos atención a lo que está ocurriendo en nuestro interior. Estos eventos nos muestran que lo que experimentamos en nuestro mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interno. Si aprendemos a observar nuestras vidas con este lente, empezamos a notar más sincronicidades, y cada una de ellas nos recuerda que estamos conectados con una fuente de sabiduría más grande de lo que creemos. La sincronicidad también nos recuerda que nuestras vidas no son una serie de eventos aleatorios. Cada encuentro, cada desafío y cada experiencia que tenemos está imbuido de un significado profundo. Aunque no siempre podamos entender por qué ocurren las cosas en el momento, la sincronicidad nos muestra que hay un orden superior en juego. Esta perspectiva nos ayuda a vivir con más confianza y fe, sabiendo que lo que ocurre tiene un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata. El fenómeno de la sincronicidad también está íntimamente relacionado con el inconsciente colectivo. Los arquetipos que residen en el inconsciente colectivo pueden manifestarse a través de eventos externos, creando sincronicidades que nos guían en nuestro viaje hacia la individuación. Por ejemplo, podríamos tener un sueño con un arquetipo como el héroe, y al día siguiente, encontrarnos con una situación en la vida real que nos desafía a ser valientes y a enfrentarnos a nuestros miedos. En este sentido, la sincronicidad actúa como una guía espiritual, ayudándonos a alinearnos con nuestro propósito más profundo y a recordar que nuestra vida está conectada con algo mucho más grande. Jung también relacionó la sincronicidad con el concepto de luminosidad, que se refiere a la experiencia de lo sagrado o lo divino. Los eventos sincrónicos a menudo tienen un aura de misterio y reverencia, como si estuvieran impregnados de una presencia divina. Estas experiencias nos sacan de la rutina diaria y nos sumergen en un estado de asombro y maravilla, recordándonos que la vida es más que la suma de sus partes. Nos hacen conscientes de que hay fuerzas invisibles operando en nuestras vidas, guiándonos hacia nuestro crecimiento espiritual y la realización de nuestro verdadero potencial. Es importante señalar que la sincronicidad no es algo que podamos forzar o controlar. No podemos buscar activamente eventos sincrónicos. En cambio, ocurren cuando estamos en un estado de receptividad y apertura. Este estado se logra cuando dejamos de intentar controlar todo lo que sucede en nuestra vida y, en cambio, aprendemos a fluir con el universo. Cuando soltamos el control y confiamos en el proceso de la vida, nos volvemos más conscientes de las sincronicidades que ocurren a nuestro alrededor. La sincronicidad también puede ser una señal de que estamos en el camino correcto en nuestra vida. Cuando nos encontramos con eventos sincrónicos, es como si el universo nos estuviera diciendo que estamos alineados con nuestro propósito y que estamos avanzando en la dirección correcta. Estas experiencias pueden darnos la confianza y la motivación que necesitamos para seguir adelante, incluso cuando enfrentamos desafíos o incertidumbre. En última instancia, la sincronicidad es un recordatorio de que no estamos solos. Nos muestra que hay una inteligencia universal trabajando detrás de escena, orquestando eventos y conexiones que nos ayudan a recordar nuestra divinidad. Cada vez que experimentamos una sincronicidad, se nos da la oportunidad de detenernos, reflexionar y recordar que estamos conectados con lo divino. Nos invita a dejar de lado nuestra visión limitada de la realidad y a abrirnos a la magia y el misterio que nos rodea. Carl Jung creía profundamente que la psicología y la religión no son opuestas, sino caminos paralelos que nos llevan hacia lo sagrado, hacia una comprensión más profunda de la existencia humana y nuestra conexión con lo divino. Mientras que la religión tradicional nos proporciona rituales, mitos y creencias para acercarnos a lo trascendental, la psicología junguiana nos ofrece un mapa para explorar nuestro inconsciente, desenterrar los arquetipos y redescubrir nuestra divinidad oculta.
El puente entre ambos se encuentra en el simbolismo y en la capacidad del ser humano de experimentar lo luminoso, lo sagrado, tanto en su interior como en su exterior. Para Jung, los símbolos religiosos y espirituales que encontramos en las religiones del mundo no son meras invenciones culturales, sino manifestaciones de arquetipos universales que habitan en el inconsciente colectivo. Estos arquetipos son patrones que reflejan experiencias fundamentales compartidas por toda la humanidad: el nacimiento, la muerte, el renacimiento, el sacrificio, la redención, entre otros. Las figuras divinas, los mitos de creación y los relatos espirituales son representaciones externas de procesos internos que todos vivimos a nivel psíquico. Jung veía a Dios, o lo divino, no como una entidad externa, sino como un arquetipo que representa la totalidad de la psique humana. Uno de los conceptos clave en la relación entre psicología y religión en la obra de Jung es el símbolo de Dios. Para él, Dios no es solo una figura que se encuentra en los cielos, sino el símbolo de nuestra propia plenitud. Es el arquetipo que refleja nuestra capacidad para alcanzar la totalidad y la integración de todas las partes de nuestra psique. La religión, con sus mitos y rituales, nos ofrece un camino para acercarnos a este arquetipo, pero el verdadero viaje hacia Dios es un proceso interno, uno que Jung llama individuación. El proceso de individuación que hemos explorado anteriormente es el camino hacia la integración de la personalidad, en el cual uno se reconcilia con los aspectos conscientes e inconscientes de sí mismo. Este proceso no es diferente de lo que muchas tradiciones religiosas describen como el viaje hacia la iluminación o la salvación. De hecho, Jung argumentaba que la religión ofrece una estructura externa para lo que es, en esencia, un proceso psicológico profundo. La idea del pecado original, por ejemplo, puede interpretarse psicológicamente como la separación inicial entre el ego consciente y el inconsciente, mientras que la redención simboliza el proceso de reunificación de estos dos aspectos. A través de esta lente, las figuras divinas en las religiones representan aspectos de nosotros mismos que hemos proyectado fuera. Dios, en el sentido más amplio, simboliza el self, la totalidad de nuestra psique, y cada encuentro con lo divino, ya sea en oración, meditación o en una experiencia religiosa directa, es un encuentro con nuestro propio yo profundo. Sin embargo, muchas veces, al externalizar a Dios, olvidamos que lo que adoramos o tememos fuera de nosotros es un reflejo de nuestra propia naturaleza interna. Jung sostenía que el verdadero propósito de la religión no es simplemente la adoración de figuras externas, sino la reintegración de lo divino en nuestro propio ser. El cristianismo, una de las religiones más influyentes en la vida de Jung, ofrece un claro ejemplo de cómo los símbolos religiosos pueden ser interpretados psicológicamente. Jung veía a Cristo no solo como una figura histórica o divina, sino como un símbolo arquetípico del proceso de individuación. La crucifixión y la resurrección de Cristo representan, desde un punto de vista psicológico, la muerte del ego y el renacimiento del self. Este arquetipo del sacrificio y la redención no solo aparece en el cristianismo, sino en muchas otras tradiciones espirituales, como el mito de Osiris en el antiguo Egipto, donde el dios es desmembrado y luego resucitado, simbolizando la destrucción del viejo yo y la creación de uno nuevo. Otro aspecto que Jung consideraba crucial era la capacidad de la religión para ofrecer experiencias numinosas, es decir, encuentros con lo sagrado que nos conectan directamente con el misterio de la existencia. Estas experiencias numinosas son momentos en los que nos sentimos abrumados por una sensación de reverencia, asombro y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Para Jung, tales experiencias eran esenciales para el bienestar psicológico, ya que nos reconectan con nuestra dimensión espiritual. Sin embargo, advertía que estas experiencias no necesariamente deben ser mediadas por instituciones religiosas. También pueden surgir espontáneamente a través de sueños, meditaciones o incluso en momentos de crisis personal. La psicología junguiana nos ayuda a entender que las creencias religiosas no son solo sistemas de pensamiento que hemos heredado de generaciones pasadas, sino que son manifestaciones vivas de nuestro mundo interno. Los mitos, las escrituras sagradas y los rituales no son únicamente códigos morales o historias para transmitir enseñanzas,
sino representaciones de las profundas realidades psicológicas que todos enfrentamos en nuestras vidas. Por eso, para Jung, la religión y la psicología eran dos lados de la misma moneda. Ambas nos ofrecen mapas para navegar por los misterios del alma y el cosmos. Pero Jung también advertía sobre los peligros de la rigidez dogmática en la religión. Cuando las religiones se vuelven demasiado rígidas o literales en su interpretación de los símbolos, pierden su capacidad de nutrir el alma. En lugar de actuar como un puente hacia lo divino, pueden convertirse en barreras que nos separan de nuestra propia verdad interna. Jung creía que el símbolo debía ser dinámico, capaz de transformarse y evolucionar a medida que nosotros lo hacemos. Las religiones que no permiten esta flexibilidad corren el riesgo de desconectarnos de nuestra experiencia espiritual directa. En este sentido, Jung veía en la psicología una vía para restaurar el sentido espiritual que a menudo se pierde en las prácticas religiosas tradicionales. A través del trabajo psicológico, podemos explorar los símbolos religiosos no como verdades externas fijas, sino como representaciones de nuestro propio proceso interno de crecimiento y transformación. Esto nos permite tener una relación más directa y personal con lo sagrado, una relación que no depende de intermediarios ni de dogmas, sino que surge de nuestra propia experiencia vivida. Cuando Jung hablaba del símbolo de Dios, no se refería necesariamente a un Dios antropomórfico, como el que encontramos en muchas religiones tradicionales, sino a un principio universal y arquetípico. Este principio, según él, vive en todos nosotros como una fuerza que impulsa nuestra individuación, el proceso de convertirnos en lo que realmente somos. En este sentido, Dios no es algo que encontramos fuera de nosotros, sino algo que debemos reconocer dentro. Jung creía que muchas de las experiencias religiosas y espirituales que las personas tienen son, de hecho, encuentros con este arquetipo interno, el cual puede tomar muchas formas: una luz, una figura divina, un sentido de unidad con el universo. Este concepto de Dios como símbolo no es nuevo. Desde las antiguas civilizaciones hasta las grandes religiones monoteístas, la humanidad ha utilizado símbolos para representar lo sagrado. Las figuras de dioses y diosas, los mitos de creación y destrucción, los relatos de sacrificio y redención, todos son manifestaciones de arquetipos que viven en el inconsciente colectivo. Estos arquetipos expresan las experiencias fundamentales de la vida humana: el nacimiento, la muerte, la transformación y la trascendencia. Para Jung, el símbolo de Dios es el más elevado de estos arquetipos porque representa el potencial último de la psique humana, el encuentro con el self, con nuestra totalidad. Lo interesante del símbolo de Dios, desde la perspectiva junguiana, es que evoluciona con nosotros. A lo largo de la historia, la representación de lo divino ha cambiado de acuerdo con las necesidades y el desarrollo de las sociedades humanas. En las religiones politeístas antiguas, los dioses eran múltiples y representaban fuerzas naturales, emociones humanas y poderes cósmicos. Con el surgimiento de las religiones monoteístas, Dios se convirtió en una figura más abstracta, una fuente de autoridad moral y creadora del universo. Jung veía esta evolución como un reflejo de la evolución de la conciencia humana. A medida que nos desarrollamos psicológica y espiritualmente, nuestra concepción de lo divino cambia y se expande. El símbolo de Dios también tiene una función psicológica fundamental. Es una representación del anhelo de trascendencia que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Este anhelo puede manifestarse como la búsqueda de propósito, la necesidad de encontrar sentido en la vida, o el deseo de algo más allá de lo mundano y lo material. En términos junguianos, esta búsqueda de trascendencia es, en realidad, el deseo de individuación, de llegar a ser uno mismo en el sentido más profundo. Cuando proyectamos nuestra divinidad en un Dios externo, estamos, en cierto sentido, buscando fuera lo que debemos encontrar dentro: nuestra propia grandeza. Uno de los aspectos más interesantes del símbolo de Dios en la obra de Jung es su relación con la proyección. Al igual que con otros arquetipos, la figura de Dios a menudo se proyecta en figuras de autoridad, líderes espirituales o incluso en sistemas políticos e ideológicos. Jung creía que muchas veces lo que adoramos o tememos en estas figuras externas
no es más que una proyección de nuestras propias cualidades internas no reconocidas. El poder, la sabiduría o la compasión que atribuimos a Dios son en realidad cualidades que llevamos dentro. Sin embargo, al proyectarlas fuera de nosotros, nos despojamos de nuestro propio poder, creyendo que lo divino es algo separado de nosotros. Reconocer que el símbolo de Dios es un reflejo de nuestra propia psique es una de las tareas más difíciles, pero también más transformadoras, del proceso de individuación. Esto no significa que debamos rechazar la idea de lo divino o de Dios, sino que debemos integrar esa idea como parte de nosotros mismos. Al hacerlo, dejamos de buscar fuera la validación espiritual y empezamos a cultivar una relación interna con lo sagrado. Jung decía que el encuentro con el Self, simbolizado por el arquetipo de Dios, es la experiencia espiritual más profunda que podemos tener. Es un encuentro con nuestra totalidad, con todas las partes de nosotros mismos, tanto las conscientes como las inconscientes. El arquetipo de Dios también está profundamente relacionado con el concepto de la totalidad. Jung creía que la psique humana tiene una tendencia innata hacia la totalidad, hacia la integración de todas sus partes. Esta totalidad es lo que el Self representa, y es lo que el símbolo de Dios refleja. En este sentido, Dios no es solo un símbolo de poder o autoridad, sino un símbolo de equilibrio y unidad. Representa el proceso de integrar los opuestos dentro de nosotros, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino. Al integrar estos opuestos, nos acercamos a la plenitud y recordamos nuestra verdadera naturaleza divina. El símbolo de Dios también actúa como un guía en nuestro proceso de autodescubrimiento. Muchas personas experimentan momentos de crisis espiritual o existencial en los que se sienten desconectadas de su propósito o de su sentido de identidad. En estos momentos, el símbolo de Dios puede aparecer en la vida de una persona como una llamada a recordar su propia divinidad. Este símbolo puede manifestarse en forma de sueños, sincronicidades o experiencias luminosas y siempre está destinado a llevarnos de regreso a nuestro centro, al Self. En lugar de verlo como una figura externa que nos salva, Jung nos invita a ver este símbolo como un reflejo de nuestro propio potencial para salvarnos a nosotros mismos, para integrar nuestra psique y alcanzar la totalidad. El retorno al ser es la culminación del proceso de individuación descrito por Carl Jung, un viaje interno que nos lleva a descubrir y recordar nuestra naturaleza más profunda. Este viaje nos invita a despojarnos de las ilusiones, las proyecciones y los condicionamientos que han oscurecido nuestra verdadera identidad, y a despertar al hecho de que somos algo más vasto y divino de lo que nuestra mente consciente puede comprender. Este despertar al ser es, en esencia, el reconocimiento de que siempre hemos sido Dios, pero que lo habíamos olvidado. A lo largo de nuestras vidas, nos identificamos principalmente con nuestro ego, la parte consciente de nuestra mente que se ocupa de la supervivencia y las interacciones cotidianas. El ego es necesario para navegar el mundo externo, pero cuando nos apegamos demasiado a él, olvidamos que hay una realidad más profunda. La identificación exclusiva con el ego nos lleva a una sensación de separación. Nos vemos como seres aislados, desconectados de los demás, del mundo y de lo divino. Es en este punto donde el ego erige barreras que nos impiden recordar quiénes somos realmente. El proceso de individuación es el camino hacia la integración de todas las partes de nuestra psique, tanto lo consciente como lo inconsciente. Durante este proceso, confrontamos nuestras sombras, integramos los aspectos reprimidos de nuestra personalidad y nos reencontramos con los arquetipos que habitan en el inconsciente colectivo. Todo esto nos conduce a una realización profunda. Lo que buscamos fuera de nosotros, la felicidad, la paz, la sabiduría, lo divino, siempre ha estado dentro. La individuación es el proceso de recordar y reintegrar estas verdades olvidadas. Una de las claves de este retorno al ser es el encuentro con el Self, que Jung describió como el centro de la totalidad de nuestra psique. Mientras que el ego es una pequeña parte de nuestra mente consciente, el Self abarca tanto lo consciente como lo inconsciente, lo personal y lo colectivo. El Self es nuestra verdadera naturaleza, la totalidad de lo que somos, y el despertar al Self
Es el momento en que recordamos nuestra unidad con lo divino. Este despertar no es un evento externo o dramático, sino un proceso sutil e interno de reconocimiento. A medida que integramos más aspectos de nuestra psique, nos acercamos al self y con ello, a la divinidad que reside en nosotros. El retorno al ser implica también la integración de los opuestos dentro de nosotros. La psique humana está llena de dualidades, luz y oscuridad, masculino y femenino, bien y mal, orden y caos. Estas polaridades suelen ser fuente de conflicto interno y externo. Sin embargo, el viaje hacia el self nos invita a dejar de ver estos opuestos como enemigos o fuerzas en guerra, y a empezar a verlos como aspectos complementarios de una misma realidad. En la integración de los opuestos encontramos el equilibrio y la unidad que nos lleva al ser. Jung veía este proceso de integración como un acto de alquimia interna, un proceso en el cual las diferentes partes de la psique se transforman y se funden en una totalidad más coherente. En la tradición alquímica, el objetivo final era convertir el plomo en oro, lo cual es una metáfora del proceso de transformación interna. En términos psicológicos, esto significa transformar nuestras partes inconscientes, nuestras heridas, sombras y aspectos reprimidos, en una nueva conciencia que refleje nuestra totalidad. El oro alquímico es el self, y el retorno al ser es el descubrimiento de esta conciencia unificada. El despertar al Dios olvidado es el momento en que dejamos de proyectar nuestra divinidad fuera de nosotros y empezamos a reconocerla como algo intrínseco a nuestra psique. Hemos sido condicionados a ver a Dios como una figura externa, una fuerza que vive fuera de nosotros, separada de nuestra experiencia diaria. Este condicionamiento nos ha llevado a una vida de separación, alienación y búsqueda externa de sentido. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que el símbolo de Dios es un reflejo del self, comenzamos a reconectar con nuestra propia divinidad. Jung sostenía que las experiencias religiosas y místicas que las personas tienen a lo largo de sus vidas son, en realidad, encuentros con el self. Estas experiencias nos permiten recordar nuestra naturaleza sagrada y nuestra conexión con el todo. En ciertos momentos, ya sea a través de sueños, sincronicidades o experiencias luminosas, sentimos una profunda conexión con algo más grande que nosotros. Estas experiencias son señales del despertar del Dios olvidado dentro de nosotros. Nos recuerdan que no estamos separados del universo, sino que somos una expresión de la totalidad divina. El retorno al ser también implica una reconciliación con nuestra sombra. La sombra, como hemos visto, contiene aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o rechazado. Sin embargo, en la sombra también reside una parte de nuestra divinidad olvidada. Al enfrentar nuestra sombra, no solo sanamos nuestras heridas emocionales, sino que también recuperamos el poder divino que hemos negado. La integración de la sombra es un paso crucial en el proceso de individuación, ya que nos permite recuperar partes de nosotros que habían sido fragmentadas. Otro aspecto fundamental del retorno al ser es la capacidad de vivir desde un lugar de autenticidad y plenitud. Una vez que recordamos nuestra verdadera naturaleza, dejamos de buscar validación externa, dejamos de proyectar nuestra divinidad en figuras externas y comenzamos a vivir desde un lugar de equilibrio interno. Esta autenticidad no significa que dejemos de tener desafíos o dificultades, sino que ahora los enfrentamos con una conciencia más profunda de quiénes somos. Nos damos cuenta de que todo lo que experimentamos, tanto lo bueno como lo malo, forma parte del proceso de crecimiento y transformación. En este camino de retorno al ser, también empezamos a desarrollar una relación más íntima con el mundo que nos rodea. La separación que sentimos entre nosotros y el universo comienza a disolverse, y empezamos a ver la vida como una expresión de nuestra propia psique. Las sincronicidades, los encuentros con otras personas, las experiencias místicas, todo empieza a tener un significado más profundo, porque entendemos que estamos conectados con algo más grande. Este sentido de unidad es una de las características del despertar al ser. Finalmente, el retorno al ser nos lleva a una experiencia de paz interna. No es la paz que proviene de la ausencia de conflicto, sino la paz que surge del reconocimiento de que somos completos en nosotros mismos. Esta paz es el resultado de la integración de los opuestos, de la reconciliación con nuestra sombra
y de la conexión con nuestra divinidad interna. Es la paz que surge cuando dejamos de buscar fuera lo que ya poseemos dentro. En este estado de paz, recordamos que somos dioses en potencia, creadores de nuestra realidad, y que todo lo que necesitamos para ser plenos ya está en nuestro interior. En conclusión, el retorno al ser es el destino final del viaje hacia la individuación. Es el despertar al Dios olvidado que siempre ha vivido dentro de nosotros, esperando ser reconocido. Este despertar no es un evento externo, sino un proceso interno de integración, reconciliación y transformación. Al recordar nuestra divinidad, recuperamos nuestro poder, nuestra autenticidad y nuestra paz interna. Y al vivir desde esta verdad, nos damos cuenta de que somos, y siempre hemos sido, uno con el todo.